Antes de empezar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad, Señor, de, como tu hija, poder venir y compartir de tu palabra, Señor. Palabra que tú traes a través de este corto estudio que vamos a realizar el día de hoy. Primeramente, para gloria tuya, Señor, porque aquí nos paramos es para hablar de ti. Para gloria tuya y para edificación de la iglesia. Gracias, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú guiándome en todo. Dame la paz, la tranquilidad, la sabiduría que solamente viene de ti, para que tus palabras, Señor, sean habladas a través de mi boca, Señor, para que podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. El pastor la semana pasada estuvo hablando un tema acerca de la apostasía, ¿no? Y también hablaba acerca de que cuando conocemos la verdad nos hace libres, y esa verdad es Cristo Jesús. Esa verdad es Cristo Jesús, y lo conocemos a través de su palabra. Entonces, hablábamos, ¿no? Y acordábamos de todo aquello que sea en beneficio y edificación para la iglesia. Y es muy necesario que nosotros podamos entender, recordar quién es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Muchas veces, sí, es nuestro Salvador, y de ahí no pasamos. Para muchas otras personas, sí, es un profeta. Y muchas personas, en medio de la evangelización, también nos hemos dado cuenta de personas que han estado en otras sectas, o que en otras no, que han estado en sectas, porque el cristianismo no es una secta, sino que están en sectas y saben de Jesús, pero lo conocen desde un punto de vista diferente. No es un profeta, fue un buen hombre, y no pasan de ahí. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber muy bien en dónde estamos parados, dónde estamos plantados, a quién seguimos y cómo lo seguimos, para que en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nadie venga a, digámoslo así, como dice la palabra del Señor, con fábulas a querernos sacar, como muchos han salido. El pastor la semana pasada decía: los testigos de Jehová y los mormones nos llevan mucha ventaja en la forma de evangelización. Nos llevan mucha ventaja. Y entre más ellos salen a evangelizar, así los ve uno quieticos, como decimos nosotros, ahí están haciendo presencia, ¿no? Y la gente prestando oído. Resulta que a uno cuando está de novio, a uno lo endulzan o ¿no? Lo acercan a uno es endulzándole el oído, hablándole, ¿no? Entonces uno se va acercando. Entonces, cuando no hablamos la palabra del Señor, pues no nos acercamos. Cuando no escuchamos la palabra del Señor, pues no nos acercamos más a Él. Por eso es que es tan importante que nos reunamos, que compartamos, que estudiemos la palabra del Señor. Entonces, a través de los evangelios, sabemos que hay 4 evangelios. Y a través de los evangelios, ellos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ellos habla de nuestro Señor Jesucristo desde una perspectiva diferente. Cada uno de ellos, muchas personas dicen: pero es que en todos dice lo mismo. Aparentemente dice lo mismo, pero cada uno muestra a nuestro Señor Jesucristo desde un punto de vista diferente. Marcos muestra a nuestro Señor Jesucristo como Rey, que en Él se cumplen todas las profecías, ¿no? Del Antiguo Testamento. Mateo. Marcos lo muestra como siervo. Lucas lo muestra desde el punto de vista de la humanidad, ese ser sociable. Y Juan nos lo muestra como deidad. Muestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, muchas veces hemos enseñado, le hemos dicho, hemos hecho esta comparación. Por ejemplo, Teresita, perdón, me la cojo como ejemplo. Teresita es nuestra hermana en la fe, pero ella es mamá, es abuela, es tía y es hermana de sangre también. Entonces, si le preguntamos a cada uno de ellos, por ejemplo, si le preguntamos a Mason y a Gigi, hábleme de Teresita, ellos me van a hablar desde el punto de vista como abuela.
Si le preguntamos a Johan, a Robin o a Erika, ellos nos van a hablar de Teresita como mamá, ¿cierto? Entonces cada uno es la misma persona, pero cada uno lo va a hablar desde su punto de vista, desde su perspectiva, depende del rol que ella esté cumpliendo. Entonces, así mismo son los evangelios, y cada uno de los evangelistas muestra a nuestro Señor Jesucristo desde esa perspectiva. Y hoy vamos a darnos, digámoslo así, un pequeño paseo por el Evangelio de Juan. Juan nos muestra a nuestro Señor Jesucristo desde su divinidad. Nos muestra a nuestro Señor Jesús como Dios. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo declara, y esto quedó plasmado en el Evangelio de Juan, declara: yo soy. Esas son, en el Evangelio de Juan quedan plasmadas 7 declaraciones. 7 declaraciones cuando nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy. Y ningún otro, ni filósofos, ni profetas, ni personas que han levantado distintas religiones han podido decir, y no lo dirán porque no es verdad. No han podido decir lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho: yo soy. Y cuando dice yo soy, quiere decir que Él es la verdad absoluta. Amén. Entonces, antes de empezar con estas declaraciones que el Señor nos da, quiero remontarme a Éxodo 3, 14 y 15. Éxodo 3, 14 y 15, donde es de suma importancia que podamos comprender qué pasó, qué se relata en estos 2 versículos, para que podamos entender cuando nuestro Señor Jesucristo declara: yo soy. ¿Alguien que lo lea, por favor? Éxodo 3, 14 y 15. Amén. Isela, por favor. Sí, por favor. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Cuando el Señor llama a Moisés para que liberte a su pueblo, Moisés le pregunta al Señor: pero, ¿y si me preguntan quién me manda? ¿Cómo le dijo el Señor? Le dijo: tú le dirás: yo soy. Yo soy te envía. Yo soy te envía. El nombre de Jehová se deriva de una palabra hebrea que corresponde a yo soy. Eso quiere decir Jehová en español: yo soy. Cuando uno dice Dios, Dios es solamente un título. Dios, para muchas religiones, para muchas personas pueden haber dioses, ¿no? Por eso en la Biblia, cuando hablamos de nuestro Señor, de nuestro Dios, siempre lo hace en mayúscula, porque inclusive hasta en la misma palabra, creo que en 2 de Corintios, habla acerca de el diablo como Dios también, el Dios de este mundo. ¿Ya? Entonces, Dios como nuestro Señor, siempre lo marcamos en letra mayúscula, en nombre personal, mayúscula. ¿Ya? Y viene derivado justamente, Jehová se deriva de la palabra hebrea que corresponde a yo soy. Yo soy. Quiere decir, yo soy la verdad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo declara, vamos a la primera declaración que está en Juan 6:35. Juan 6:35. Este es un estudio corto, pero que nos va a servir mucho para que nosotros como creyentes nos proporcione estabilidad doctrinal, para evitar que nos engañen, poderlo compartir a otras personas, porque muchas veces todas estas declaraciones las conocemos, las sabemos, pero se nos olvida.
Aún para nosotros mismos nos llegan momentos de circunstancias y se nos olvida quién es el Señor. Volteamos nuestra mirada para otro lado, en lugar de seguir mirando hacia arriba. Entonces la primera declaración nos dice el Señor, y miremos el título, dice Jesús el pan de vida. Jesús el pan de vida. 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, durante el capítulo 6, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, podemos ver una multitud desesperada buscando a Jesús. Sin embargo, lo buscaban, ¿por qué? Porque él había saciado su hambre física. Pero al Señor lo que le interesa es esa sed espiritual que todos necesitamos. Al Señor Jesucristo lo seguían las multitudes y lo seguían justamente era por aquello que Él podía ofrecerles físicamente. Por eso el Señor siempre le decía a sus discípulos, por favor, ténganme en una barquita ahí lista, ¿no? Ténganme en una barca lista. Y llegaban las multitudes, era buscarlo para que me sane, para que me dé, para que me alivie, para tantas cosas. Y el Señor, ¿qué hacía? Se subía en la barca y desde la barca empezaba a compartir la palabra. Porque lo más importante para nuestro Señor Jesucristo era que recibiéramos la palabra, y la palabra es lo que nos trae esa sanidad al espíritu, sanidad y refrigerio a nuestra alma. ¿Qué es lo más importante? El Señor tiene cuidado de todas las necesidades que nosotros podamos presentar, inclusive hasta las físicas también. Él tiene cuidado de todas esas necesidades, pero nosotros no podemos andarlo buscando a Él como lo buscaban aquellas multitudes solo para que me dé, sino para que sea de confortamiento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Porque cuando tenemos esa necesidad espiritual, nosotros podemos enfrentar cualquier situación que se nos pueda venir, porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos quién es el que sacia nuestras necesidades. Entonces, mire que el Señor les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. Está en Juan 6:26. Y mire, les voy a compartir uno de los versículos que a mí más me encanta, me gustan. Bueno, hay muchos, pero este me gusta muchísimo. El Señor le dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Está ahí mismo en Juan 6:27. A esta altura, el Señor les declara lo anterior, ¿no? Que Él es el pan de vida. Y también les hace una comparación, les dice, Moisés les dio el pan, el maná que bajaba del cielo. Pero ellos, ¿qué tenían que hacer? Lo tenían que recoger todos los días. Si recogían para 2 días ya no les servía. ¿Cierto que no? Sino que todos los días tenían que salir a recoger, todos los días tenían que salir a buscar. Pero cuando nosotros recibimos el pan que viene del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, ese pan sacia nuestra vida por siempre. Por siempre. Y ahí es donde nosotros tenemos que plantar y recibir todos los días a través de su palabra ese aliento, ese pan, eso que nos sacia. ¿Cuántas personas han recibido palabra que anima porque han llegado mal, porque tienen diferentes situaciones y llegan a la iglesia y reciben esa palabra y eso transforma? Uno nomás lo ve cuando cambia el semblante. Ahí, porque es el pan que sacia nuestra hambre, pero sacia nuestra hambre espiritual.
Amén. Entonces hay que buscar de Él siempre y hay que buscar de Él en esa forma como el Señor lo dice. Esa necesidad, así como físicamente necesitamos y muchas veces queremos deleitarnos de aquello que nos gusta, ¿no? A veces decimos, uy, tengo ganas de una bandejita paisa y nos lo saboreamos, ¿no? Con esas ganas, ¿no? Así también tenemos que decir, Señor, quiero deleitarme en tu palabra, quiero venir y adorarte, Señor, sentir tu presencia y saciarme de ti. Así es que tenemos que buscar al Señor, como ese pan que sacia nuestra necesidad, pero nuestra necesidad espiritual, para que nunca nos falte nada. Amén. El Señor declaraba esto, pero los judíos no entendían. Los judíos no entendían, ¿cómo así que es el pan que baja del cielo? Porque era que ellos también necesitaban escuchar otra declaración de parte de nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos en Juan 8:12. Vamos a Juan 8:12. Juan 8:12 nos dice el Señor categóricamente, Jesús la luz del mundo, les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz que nos capacita para conocer la salvación. Saber que solo en Él, por esa luz que es Él, conocemos el camino a la salvación. Hace algunos días, Emilita me decía, pastora, ¿qué significa la luz? En la escuela me enseñaron que una vela que tiene una luz encendida. ¿Qué significa? Esa luz es Cristo. Cristo que ilumina nuestro caminar. Cristo que nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Cristo que nos saca de las tinieblas a la luz admirable. El que sigue la luz jamás andará en tinieblas. Jamás andará en tinieblas. Podemos tener alrededor cualquier situación. Podemos tener a nuestro alrededor cualquier cantidad de mundo de pecado. Podemos tener oscuridad a nuestro alrededor. Pero cuando hay una luz, las puertas pueden estar cerradas. Pero cuando vemos un destello de luz, decimos, ahí está la salida. Y esa luz es Cristo, que siempre nos ilumina, inclusive para que no nos apartemos de Él, para que lo sigamos a Él y para que tengamos comunión con nuestros hermanos. El que sigue la luz y está en la luz tiene comunión con Cristo. Y el que tiene comunión con Cristo tiene comunión con los hermanos. Nadie puede decir que tiene comunión con Cristo y anda agarrado como perros y gatos con sus hermanos. Nadie lo puede decir, porque eso sería una mentira. Y lo vemos en 1 de Juan 1:5-7. Si por favor alguien me acompaña. 1 de Juan 1:5-7. ¿Qué nos dice 1 de Juan 1:5-7? Dice, Dios es luz. Dice, Dios es luz. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Mire, hay algo importante que tenemos que comprender justamente durante este punto, donde nos habla que nuestro Señor Jesucristo es la luz. Tenemos que sentirnos amados con el privilegio y con la bendición de que hemos conocido y seguimos la luz. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sacado de ese mundo de oscuridad para traernos a un mundo de verdad. Y nos ha dado el privilegio, ¿sabe de qué? De que nosotros mismos, antes de mirar los pecados de los demás, nosotros mismos miremos hacia nuestro interior y miremos nuestro corazón y realmente sepamos qué nos ha apartado del Señor y poder venir a arrepentirnos, pedirle perdón y por su gracia ser perdonados y por gracia
Nunca más volvernos a acordar de aquellos pecados que ya nos fueron perdonados. Amén. Entonces, mire que el Señor hace esta declaración justamente pasando un pasaje que es muy conocido, que para mí personalmente es muy lindo. Y es el pasaje de la mujer adúltera. Cuando vienen aquellos judíos fariseos a apedrear a aquella mujer que fue cogida en pecado. Apedrearla, porque así decía la ley de Moisés. Cuando una mujer fuera cogida en pecado de adulterio, tenían que matarla a piedra. Y venían todos a apedrearla y le dicen: maestro, ¿tú qué piensas? ¿Qué dices? Y él, como luz, en ese momento dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó en ellos? Reargulló la palabra que el Señor les dijo y los hizo entender que también ellos eran pecadores. Asimismo, el Señor, por su luz, por la luz que es Él, la luz significa verdad. La luz significa que yo sé qué me está alumbrando, me deja ver con claridad qué es lo que hay a mi alrededor. Y como nos deja ver esa realidad, nos hace entender en qué estamos nosotros pecando, qué nos está apartando del Señor. Y nos permite de esa manera entender la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que muchas personas no entiendan que en la Biblia está la verdad y más bien sigan otras doctrinas que han sido escritas propiamente por hombres, alteración de la palabra del Señor, y la sigan? ¿Es por qué? Porque la luz no está brillando en ellos, porque todavía andan en tinieblas, porque todavía andan en oscuridad. Entonces, la luz que es Cristo nos permite ver a nosotros con claridad en dónde nos estamos moviendo, entender la palabra, comprender la palabra del Señor y saber que Jesús no es un profeta más. Jesús es Dios mismo que vino del cielo, enviado por nuestro Padre, y que Él puede decir: yo soy el que soy, porque el Padre y Él es uno solo. El Padre y Él es uno solo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice yo soy, se está igualando al Padre. ¿Por qué? Porque no es que quiera ser más que el Padre, no, sino que el Padre y Él son uno solo. Y uno solo al que seguimos. 3 personas manifestadas en un solo Dios verdadero. Amén. Muy bien. Entonces, el Señor, como es luz, nos permite tener comunión con Él. Otra declaración que el Señor habla, que el Señor nos dice, esa tercera declaración, el Señor dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Juan 10:9. Dice Jesús el buen pastor como título. Y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el Señor en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el Antiguo Testamento, el arca de Noé es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Y ya les voy a explicar por qué. Porque el Señor manda a Noé que construya el arca para que sea él y su familia y los animales que le mandó a entrar al arca fueran salvos, ¿cierto que sí? Fueran salvos del diluvio. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo es la puerta por donde entramos, la puerta de acceso al Señor, por donde entramos para que nosotros haya salvación y vida eterna. Esa es la puerta. Y si analizamos y miramos el pasaje donde el Señor manda a Noé en el arca, cuando ya entraron todos, cuando ya entró Noé, su familia y los animales, ¿quién cerró la puerta? ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios mismo la cerró.
Noé no dijo, bueno, ya se acabó todo esto aquí, cerremos. No, Dios mismo fue el que la cerró. Y un apunte más, para que lo miremos. A todos que nos gusta llegar a la casa y leer la palabra del Señor, les invito a que miremos el capítulo 6 de Génesis, donde el Señor le da instrucciones precisas a Noé de cómo construir el arca, las medidas, todo, absolutamente todo, cómo lo debía construir. Y si nosotros analizamos bien ese pasaje, esa barca, el Señor cerró la puerta y empezó el diluvio y esa barca empezó a navegar. ¿Quién dirigía la barca? ¿Noé? No. Esa barca no tenía timón, porque el timón, esa barca la dirigía el Señor. Esa barca la dirigía el Señor. Si le hubiera puesto timón, quizás no por aquí no, vámonos para la izquierda, no por aquí no, vámonos para la derecha, porque no es nosotros montarnos en la barca y Señor, venga, vámonos por aquí. No es en nuestras fuerzas, no es para donde nosotros nos dirijamos, sino para donde el Señor nos lleve. Y el Señor se va a asegurar a llevarnos a buen puerto. Amén. Siempre el Señor nos va a llevar a buen puerto. En la dirección de nosotros siempre vamos a terminar mal. Porque siempre vamos a querer ir para un lado cuando el Señor nos lleva es para otro. En la dirección del Señor vamos a cometer todos los errores, en la dirección nuestra vamos a cometer todos los errores habidos y por haber. Y a sufrir las consecuencias de las cosas que hacemos sin la dirección del Señor. Muchas veces decimos, Señor, aquí voy, sé tú dirigiéndome, Padre, pero vámonos por aquí, porque yo me quiero ir por aquí. Qué pena, pero eso no es el Señor dirigiendo, eso soy yo dándole órdenes al Señor. ¿Y qué hago yo, pobre pecadora, dándole órdenes al Señor? No, el Señor es el que me lleva, el Señor es el que me dirige, el Señor es el que me instruye. Y me va a llevar por partes donde quizás a mí no me gustan y en procesos que quizás no quisiera pasar, pero son necesarios para poder llegar al lugar donde el Señor nos quiere llevar. Amén. Esos son necesarios, es necesario. Noé quería enfrentarse en ese diluvio, quizás aquellos oleajes, no, quizás sintieron miedo de subir y bajar en esas olas, de la incertidumbre de saber a dónde vamos a ir y este oleaje, Señor, pero iban dentro del arca y se quedaron dentro del arca, reposando, descansando. Y ese descanso solo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Por eso el arca es una tipología, el arca de Noé es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando ellos entraron por esa puerta que cerró el Señor, ellos fueron salvos. Asimismo, nosotros si entramos por la puerta que nos lleva acceso a nuestro Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos la salvación. Ahora, esa puerta también representa comunión, restauración de nuestra relación con el Señor. El tabernáculo era el único acceso para entrar en el que nadie podía entrar. Se nos enseña que nadie puede ir al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que abre la puerta para que nosotros podamos entrar y podamos volver a tener esa comunión, a esa relación con nuestro Padre Celestial. Para poder llegar a nuestro Señor, a nuestro Padre, tenemos que tocarle la puerta a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, entra a mi vida, permíteme, yo puedo entrar a comunión contigo, perdona mis pecados y puedo tener acceso a mi Padre Celestial. Amén. Muy bien, entonces la Biblia nos demuestra que la puerta es símbolo de Cristo como único acceso al Padre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay nadie más. Es la única puerta que nos da acceso a nuestro Padre Celestial. Amén. Muy bien. Una cuarta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo
está en Juan 10:11, ahí mismo. Jesús, el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor. Mire que siempre, no sé si lo hemos analizado antes, pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, siempre nos compara con las ovejas. De todos los animales de la creación, siempre nos compara con las ovejas. ¿Y saben por qué? Porque la oveja es el único animal de toda la creación que para que pueda subsistir necesita de un pastor, necesita de alguien que la guíe, necesita de alguien que le lleve a comer, a tomar agüita, necesita de ese alguien que la esté dirigiendo. Así mismo somos nosotros, por eso nos compara el Señor con las ovejas. El Salmo 23, David, cuando compone el Salmo 23, recordemos que David era pastor, conocía muy bien las ovejas, las defendía de los osos y los leones, porque ellas no pueden defenderse por sí solas, ellas no tienen mecanismo de defensa, ellas no tienen garras, ellas no tienen esa dentadura fuerte no tienen cuernos, ellas no tienen mecanismo de defensa. Por eso siempre el pastor es el que defiende la oveja. Cuando un lobo llega, cuando un oso llegaba, cuando un león llegaba, siempre era David el que salía como pastor, salía a defender sus ovejas. Asimismo es el Señor, a defendernos a nosotros de las garras del enemigo. Siempre. ¿Por qué? Porque son animales indefensos. David, cuando escribe el Salmo 23, lo hace desde una posición, ya no de posición como pastor, sino como yo soy la oveja y Jehová es mi pastor. Y así se compara a él. Y nos dejó ese salmo hermoso, que ahorita vamos a analizar los 2 primeros versículos, porque no podemos analizarlo todo hoy por el tiempo. Pero el Señor siempre nos compara con las ovejas, primero porque las ovejas son el único animal que requiere de un pastor para poder subsistir. Las ovejas no tienen mecanismo de defensa. Las ovejas son animales semiciegos, ellos no ven a más de 3 metros de distancia. Son animales que tienen, digámoslo así, se desvían, tienen un sentido de orientación donde se pierden muy fácil, salen del redil y no saben ni siquiera para dónde van. Así somos nosotros, nos apartamos de la congregación y la gente, no, ¿para dónde voy? Y uno habla con las personas que de pronto han salido de congregaciones y dicen, no, ahorita no, porque es que estoy como tan descarriado. Hay gente, precisamente, vuelva al redil, porque si sale, no saben para dónde van, cualquier puerto, cualquier camino, y caminos peligrosos, donde se enfrentan a muertes. Por eso el pastor sale y busca la ovejita, a ver dónde se le perdió. Inclusive a aquellas que están heridas, porque de pronto se han accidentado en el camino, porque no estaban en el redil. Dice que deja las 99 y va por una. Hay un pasaje muy lindo en Ezequiel. Creo que es Ezequiel 3. Si alguien me ayuda a buscarlo, por favor, donde Ezequiel habla acerca de cómo el Señor cuida las ovejas. Si alguien me lo ayuda a buscar, por favor, y lo tiene en algún momento, donde habla de que Él vendará a la pierniquebrada. Y es el cuidado que el Señor tiene, el cuidado que el Señor tiene para sus ovejas. Si alguien me lo ayuda a buscar, por favor, yo continúo. Ezequiel, no recuerdo bien el pasaje, sé que es en Ezequiel, no lo tengo aquí apuntado. Amén. ¿Lo lees, por favor, Aura María?
Ezequiel 34. 15, 16. Ujú. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré a Cristo, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a perdir la descarriada. Vendaré la carnicerada y fortaleceré la débil. Muy bien. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Amén. Amén. Gracias, Aura María. Ese es el cuidado que el Señor tiene de sus ovejas. Siempre el cuidado. Él dice, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor, y el pastor da su vida por las ovejas. Siempre el Señor va a tener cuidado de nosotros. Las ovejas decíamos que son semiciegas porque no ven a más de 3 metros. Y el pastor, ¿sabe cómo caminan ellas? El pastor con el cayado, con su cayado empieza a golpear las piedras, empieza a golpear y ellas siguen es por el oído. Por eso el Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Porque muchas veces no sabemos para dónde ir. Muchas veces no sabemos para dónde ir. Las ovejas, cuando son aún adultas, no saben distinguir entre la comida buena o la comida venenosa. Así mismo nos pasa a nosotros muchas veces. Empezamos en lugar de alimentarnos de la palabra del Señor, empezamos a alimentarnos de otras cosas que causan veneno a nuestra vida, veneno a nuestra alma, veneno a nuestro espíritu. Nos intoxicamos con cosas que el mundo nos trae a través de la televisión, el Facebook, las redes sociales, tantas cosas, o lo que escuchamos, a lo que le prestamos oído allá afuera en la calle. Entonces, en el Salmo 23, el Señor dice, o el rey David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor. Él no dice Dios es mi pastor, Dios puede ser cualquiera. Es un título, lo estamos hablando. Habla categóricamente y enfáticamente de quién es el verdadero Dios. Y es Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un rotundo cuidado de todo aquello que a nosotros nos hace falta y cuidado de nosotros que somos sus hijos. Y dice, y nada me faltará. Nada nos va a faltar si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Poseyéndolo todo, mas no teniendo nada, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos todo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando dicen lugares de delicados pastos, nosotros descansamos en nuestro Señor. En la paz que solo trae nuestro Señor a nosotros, no en la paz que el mundo da. Porque el mundo trae paz. En Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da paz, pero no como el Señor la da. Porque la paz que el Señor nos da es una paz inamovible, mas la paz que trae el mundo es una paz relativa. Hoy me llamaron para el trabajo, ¡ay, qué felicidad! Mañana no, ¡ay, qué tristeza! Hoy tengo para comer, ¡ay, qué felicidad! Mañana miro el refrigerador, está vacío, ¡uy! Pero no, es una paz relativa la que brinda el mundo. Mas la paz que me da nuestro Señor, que nos da nuestro Señor Jesucristo, en todo momento me tiene que mantener estable, porque es la paz de Dios. Es la paz de Dios. Y es una paz que es inamovible. Entonces, cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando las ovejas las llevan a que descansen y a pastorearlas, mire, las ovejas son tan torpes que nomás donde las deja el pastor, ahí donde las dejan, ellas se quedan ahí. Se quedan quietas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Mirar que ese pasto que está ahí no tenga piedras. Porque como la ovejita la dejan allí, y si el lugar donde está con piedras o con algo que de pronto le estorbe, ella se queda ahí, hay algo que le talla, ella se estresa. Y si se estresa, no produce lana.
Si se estresa no produce lana. Así pasa con nosotros. Andamos estresados con los afanes del mundo y andamos estresados con tanta actividad que el mundo ofrece y no el descanso en el Señor. Y cuando andamos con tanto afán, no producimos nada para el Señor, no producimos fruto para el Señor. Entonces, a eso se refiere David cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y ese lugar de descanso y de reposo es nuestro Señor. Amén. Porque cuando tenemos tanta dificultad, tantos problemas, nuestra familia, laboral, financiero, económico, nuestros hijos, lo que sea, el descanso viene de parte del Señor, que Él en su palabra nos anima, nos fortalece. Él guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Amén. En Él confiamos y en Él guardamos paz. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Miren, el pastor, cuando va a llevar a las ovejas a que tomen agüita, el pastor siempre va delante de las ovejas para llevarlos a aguas de calma. Él no puede llevarlos a aguas donde ya otros animales hayan estado allí. ¿Saben por qué? Porque de pronto cuando va otro animal, mete las patas, ¿cierto?, dentro de esa agua, y el lodo que está en la parte de abajo se sube a la superficie, va a la superficie. Y si viene una oveja y toma de esa agua que ya está enlodada, se contamina, se intoxica. Porque las ovejas son animales muy delicados del estómago. Ellos no pueden comer cualquier cosa. Ellos comen cereales, henos y agua que sea limpia. Por eso nosotros tenemos que tomar y beber de la palabra del Señor, que es agua pura, que refresca y conforta nuestra alma. Cuando vienen momentos de dificultad, ¿a dónde venimos? A la palabra del Señor, que nos reconforta, nos anima, nos fortalece, nos edifica, nos instruye. Ese es nuestro Señor. Por eso nosotros necesitamos un pastor, y ese pastor es nuestro Señor Jesucristo, que cuida y tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nosotros. Nosotros como cristianos somos esas ovejas que necesitamos ser cuidadas y dirigidas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mucha gente dice, no, yo me mando solo. Nosotros no nos mandamos solos. Nosotros necesitamos de esa soberanía que viene de lo alto, y es nuestro Señor Jesucristo el que nos dirige, el que nos guía, el que nos muestra el camino por donde debemos seguir. Amén. Muy bien. Quinta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo. Quinta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo está en Juan 11:25. Juan 11:25 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Esta cita bíblica encierra uno de los milagros más grandes que se pueden haber registrado en los evangelios. ¿Por qué? Porque fue la resurrección de Lázaro. Fue resucitado como milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Fue resucitado 4 días después de haber fallecido. Un cuerpo, después de que fallece, 2 días después empieza a la descomposición, empieza a oler mal. Pero nuestro Señor Jesucristo al cuarto día, hace el milagro de resurrección para Lázaro. O sea que materialmente, físicamente, tuvo que haber restaurado absolutamente todo lo que había dentro de Lázaro, todos sus órganos, absolutamente todo. Si eso es físicamente, ¿cuánto más no lo hará el Señor espiritualmente? Nos da la resurrección. Cuando estamos en pecado, estamos muertos espiritualmente. Y cuando venimos a Él, Él nos da vida. Él nos da vida, nos saca de ese mundo de oscuridad, ese mundo de pecado, de esa muerte espiritual, y nos lleva a la vida y nos da la vida eterna.
Las hermanas de Lázaro creían, sí, como dice aquí, dice, Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ellas creían en la resurrección, pero nunca pensaron que era nuestro Señor Jesucristo el que le iba a dar la resurrección, sino que pensaban que si Él hubiera estado ahí antes de que Él muriera, lo había podido sanar de la enfermedad. Pero el Señor Jesús es la resurrección y la vida. Él nos da la vida eterna. Nosotros vamos a estar en este cuerpo, en este estuche por corto tiempo. Es de lo que más nos preocupamos. Pero la vida eterna nos la da el Señor. La vida eterna nos la dará el Señor. La expresión, aunque esté muerto, vivirá, quiere decir que si un muerto espiritual cree en Jesucristo, abandona la vida de pecado y viene a la vida espiritual. Miren, hay algo que es bastante fuerte y está en Apocalipsis 21:8, para que lo busquemos por favor y me ayuden a leerlo. Lo que conlleva decir que pase de una muerte física, entrará a un gozo eterno cuando salimos del pecado y venimos a la vida espiritual. Y es esa resurrección que el Señor nos ha dado. El que deja el pecado, goza de vida. Por eso nosotros tenemos que estar en completa paz con nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida, pedirle perdón. Porque nosotros podemos cometer pecados que hasta ni cuenta nos podemos dar. Pero tenemos que estar en paz con Dios y arreglar todo lo que tengamos nosotros en esta tierra, porque no sabemos el día y la hora que el Señor nos llame a su presencia. Y muchas personas viven de una manera que no es agradable para el Señor. Y en el momento que el Señor los llame a cuentas, ya no hay tiempo. Ya no habrá tiempo. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y si no tenemos nuestras cuenticas todos los días saldadas con el Señor, nuestro espíritu pasará a una muerte segunda. La primera muerte, la muerte física. La segunda muerte, a lo que está relacionado con el lago del fuego. Los que van al lago de fuego. Teresita, por favor, si me lee, por favor. Apocalipsis 21:8, ahí en ese versículo se nos dice exactamente cómo es la segunda muerte. Dice, cielo nuevo y tierra nueva, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, en la muerte segunda. Amén. Gracias, Teresita. Un pasaje bastante fuerte, pero que nos define exactamente qué es la muerte segunda. La muerte espiritual, para todos aquellos que están en esas condiciones que se muestran allí. Homicidas, fornicarios, mentirosos, hechiceros, idólatras. Cosas que son abominables para el Señor. Por eso tenemos que estar en paz con el Señor. Para nosotros, usted le pregunta a una persona, ¿a dónde quiere ir? No, yo soy un niño bueno, yo soy una niña, yo me voy para el cielo. Sí, todos nos queremos ir para el cielo, pero para ir para el cielo tenemos que estar con las cuenticas arregladas con el Señor y pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor, porque no sabemos si hoy puedo salir y ya lo pudimos vivir un día. Nos despedimos, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Y el próximo domingo no llegó, porque el Señor lo llamó. Nos podemos acostar a dormir, como muchos se han acostado a dormir, pero no se han levantado. En todo momento, y no apartarnos del Señor, no apartarnos del Señor. Muy bien, vamos a las dos últimas declaraciones que da nuestro Señor Jesucristo. La sexta declaración, una declaración que es categórica y para mí ha marcado algo supremamente importante en mi vida. Personalmente lo hablo y se los comparto. Juan 14:6. Juan 14:6. El Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor empieza
este pasaje, si lo vemos desde el versículo 1, le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor ya sabía que iba a enfrentar esa crucifixión, y empieza con este versículo para darle ánimo a sus discípulos, porque sabía que se iban a entristecer y que no entendían por qué el maestro les decía, el maestro con el que habían pasado 3 años, su guía espiritual, con el que habían compartido tantas cosas, por qué les decía: yo me voy pero voy a volver. Ellos no entendían eso. Yo los voy a dejar pero voy a volver. Ellos no entendían. Y les dice el Señor: ya conocen el camino. Y sale por ahí un apóstol bastante escéptico, ¿no? Que fue Tomás. Y le dice: Señor, ¿y cuál es el camino? Lo está viendo, lo está viviendo, lo tiene ahí, lo palpó y le dice: ¿y cuál es el camino? O sea, se perdió el tiempo, ¿no? Se perdió el tiempo. Y le dice el Señor: yo soy el camino, Tomás. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esta porción de la palabra es, digámoslo así, este es uno de los pasajes que es pilar fundamental dentro de la verdadera doctrina cristiana. Porque es saber que hay un solo camino. Jesús no es un camino, Jesús es el único camino. Uno escucha a las personas, les habla de Jesús, no, y le dicen: no, yo sé que hay muchas vías y todas conducen a Dios. No, no todas conducen a Dios. Porque con este pasaje, con esta declaración que el Señor da, es bastante enfático y dice: yo soy el camino. Él no está diciendo: yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Cuando Él dice yo soy la verdad, está diciendo las demás filosofías y sectas que salen al mundo son mentira, porque la verdad está en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Y dice: yo soy la vida, porque Él es el que nos da la vida eterna. Él es el creador de la vida, mas también el que nos da la vida eterna. Porque cuando recibimos de Él tenemos salvación y vida eterna. Jesús no es un camino, Él es el camino. Cuando nosotros como hijos del Señor sabemos, conocemos por dónde tenemos que ir, conocemos ese camino, tenemos la seguridad a dónde vamos a llegar. La verdad sabemos y nos da la seguridad de que pase lo que pase, vamos a estar firmes donde estamos y vamos a saber a dónde vamos a llegar. Y que Él es la vida. La vida es saber que en Cristo Jesús tenemos plenitud de gozo. Que no hay otro, que no hay otro, que no hay más. Les decía al principio, para mí fue tan importante este versículo porque yo vengo de una familia, de una crianza completamente católica, de esos católicos que son cerrados, ¿no? Y le ponían a uno que la Virgen de no sé qué, esta para que le ayude no sé qué, esta para que le ayude no sé qué más, y le reza a este santo para otra cosa, o sea, cada uno para una función diferente. Y usted va a la casa donde mis familiares, y eso tienen una pared llena de santos y con estatuas y cosas, y cada santo para cada cosa. No, es un solo camino, es una sola verdad, el que nos da la vida. Y cuando yo el Señor me hizo el llamado al cristianismo, empiezo yo a leer el Evangelio de Juan, y cuando yo llegué a este pasaje, ahí el Señor se me reveló, ahí se me prendió la lucecita. Y el Señor me dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Yo: Señor, ¿cómo es posible que yo le esté pidiendo a Julano y Perenceo, si tú eres el único, la puerta, el camino para poder yo llegar al Padre? Él es el único intercesor entre nosotros y el Padre. A través de Él no podemos llegar al Padre sino a través de Él. Por eso Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Hay muchas personas que dicen: no, por este camino, por aquí, o por donde el camino que cada uno quiere. No, yo creo en Dios a mi manera, o sea, otro camino. Un camino que se inventaron, porque no es cierto.
Uno no cree en el Señor a su manera. Uno cree en el Señor de acuerdo a como Él lo ha dicho en su palabra. Solamente como lo ha dicho en su palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Porque cuando el Señor nos llame a pedir cuenticas, Señor, es que yo creía en ti a mi manera. Hija, pero es que no es, o hijo, no es a tu manera, es como yo, porque tú me debes obediencia a mí. Tú me debes sumisión a mí, yo soy tu creador. Y tú debiste haber hecho las cosas como lo dejé en el manual de vida, que es la palabra del Señor. Amén. Muy bien, Jesús es la vida. Jesús, la última declaración que hace nuestro Señor Jesucristo está en Juan 15:1. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice: Jesús la vid verdadera. Jesús la vid verdadera. Versículo 5 dice, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mire lo enfático que es el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, versículo 5. Vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid son esos troncos, ¿no? Esos árboles de donde se desprenden las uvas, ¿no? Los pámpanos son las ramas. Si una rama se desprende del tronco, y el tronco, digámoslo así, la rama central es el Señor. Nosotros somos las ramas que salen de los lados. Si nosotros nos desprendemos del Señor, pues la rama se seca, ¿cierto? No hay fruto. Pero el que permanece pegado en el Señor, permanece allí con Él, ese es el que da fruto. Por eso vemos tantas vides, tantos viñedos dando fruto, porque permanecen allí pegados. Asimismo el Señor hace la comparación. Nosotros somos las ramas, nosotros somos los pámpanos. Si permanecemos pegados al Señor, ahí vamos a dar fruto. Pero el Señor corta al que no da fruto. El Señor corta al que no da fruto. Y lo dice aquí en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera. O sea, va a ser cortado. Será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Miren lo que está diciendo el Señor. O sea, nosotros tenemos que permanecer pegados al Señor. ¿Para qué? Para dar fruto para el reino de los cielos. Porque si nosotros no damos fruto, nos separamos del Señor, ahí dice que vamos a ser cortados y vamos a ser echados al fuego y arderemos. Que el Señor nos libre de separarnos de Él. De las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que siempre aumente nuestra fe, que permanezcamos en Él, por más situaciones, desánimos que hayan, por más condiciones adversas que nosotros podamos ver, permanecer siempre pegados del Señor. Mire, hay algo que siempre pasa, y es que cuando hay una situación que a uno no le gusta, inmediatamente el que paga los platos rotos es el Señor. Siempre. No, yo dejo ya de ir a la iglesia, yo dejo de buscar, yo no, porque es que, pero si estamos bien, entonces, qué bueno, ¿no? Porque como me está yendo bien, qué bueno es el Señor. Pero cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces me aparto. Y allí es cuando más tiempo tenemos que permanecer con el Señor, antes buscar más con el Señor. El apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado, le dice a uno de los discípulos, le dice: tráeme la capa y los pergaminos, principalmente los pergaminos. Él estaba preso en una cárcel fría. Yo me podré imaginar esas cárceles de aquel entonces, sin baños, sin gimnasios, no como los de ahora, ¿no? Sin baños, sin gimnasios, sin comedor ni nada, sino frío, pura tierra, ¿no? Suciedad, mal olor. ¿Y qué hizo él? Él en lugar de alejarse,
En lugar de alejarse, lo que hizo fue, tráigame los pergaminos. Cuando se refiere a los pergaminos, se está refiriendo al Antiguo Testamento, que anteriormente estaba escrito ahí en pergaminos. ¿Para qué? Para adentrarse más en la palabra del Señor. Y ahí cuando pasamos situaciones es cuando más nos tenemos que adentrar en la palabra del Señor y estar completamente en dependencia de nuestro Señor. Por más dolorosa que sea la situación, por más dolorosa que sea la situación, es cuando más tenemos que buscar de nuestro Señor. La palabra, por último, nos exhorta a que la única forma de llevar frutos a Dios es permaneciendo en fe en Cristo. Amados, no nos perdamos la oración, no nos perdamos ese tiempo donde entramos a estudiar la palabra de Dios, porque esa es el agua cristalina de la que tenemos que beber y del cual nuestro Señor como pastor cuida de nosotros. Amén. Pongamos en pie, por favor.